Mientras jugaba a verdad o reto, mi novio Randall besó a su exnovia, apasionadamente, durante 3 minutos enteros, para salvarla de una ridícula penalización. Cuando me enteré, perdí completamente el control, armé una escena, gritando, llorando, sin poder contener mi ira y mi traición. Randall no dijo ni una palabra al principio, solo me miró en silencio, su rostro inexpresivo, luego con una voz tan fría como el hielo, finalmente dijo, «¿Ya terminaste de llorar?» Después de eso, llevó a su ex a casa sin mirar atrás. Me acuclillé bajo la lluvia afuera, empapada y temblando, viendo a las parejas compartir paraguas y reír suavemente juntas. Esa noche decidí, de una vez por todas, que nunca volvería a escribirle a Randall. Pasaron 3 meses, una tarde. Compré un reloj de hombre en una subasta. De alguna manera, la noticia llegó a Randall. Cuando la escuchó, se rió para sí mismo y murmuró, «Está bien, en 3 días iré y la recuperaré, solo necesita una excusa para cambiar de opinión». Su amigo incluso me envió un mensaje para felicitarme, diciéndome que tenía a Randall completamente bajo control. Los ignoré a todos, en cambio publiqué una simple actualización de estado en Facebook, casado. El día que Randall besó a su ex no fue un día cualquiera, era mi cumpleaños. Había prometido llevarme a una villa privada esa noche para ver los fuegos artificiales. Me tomé mi tiempo preparándome, eligiendo cuidadosamente un mini vestido rojo, aunque era casi otoño y el aire ya estaba refrescando. Esperé afuera en el frío, temblando ligeramente. Finalmente, un elegante Maybach negro se detuvo en la puerta, evitando la mirada burlona de mi madre. Me deslicé rápidamente en el auto, adentro tomé su mano, deslizando la mía en el bolsillo de su abrigo. Randall se tensó ligeramente, miró al conductor, luego frunció el ceño y suavemente retiró mi mano, como si fuera inapropiado. El auto se dirigía al aeropuerto, y a mitad de camino, sonó su teléfono, miré la pantalla. El nombre Ashley se iluminó e inmediatamente sentí una oleada de molestia. Desde que regresó de estudiar en el extranjero, se había estado metiendo en cada momento que intentaba pasar con Randall, siempre que los 3 estábamos juntos. Se sentía incómodo y extraño, pero a Randall nunca parecía importarle. De hecho, cada vez que lo mencionaba, me acusaba de ser demasiado sensible y no estar dispuesta a aceptar a alguien que había conocido desde la infancia. Esta vez no fue diferente. Cuando traté de evitar que respondiera la llamada, se encogió de hombros y contestó de todos modos. En el otro extremo, la voz de Ashley llegó, temblando por los sollozos, «Randall, estoy en Champs Club». Vi el cambio en el rostro de Randall y mi corazón dio un vuelco. Su voz se quebró, pero el significado era claro. Había perdido una ronda de verdad o reto y necesitaba besar a un hombre durante 3 minutos, o enfrentar algún tipo de castigo. No dijo cuál era el castigo, solo repitió lo mucho que no lo quería. Sin dudarlo, Randall dijo, «Estaré allí enseguida». Después de colgar, bajó la mirada y le dijo al conductor que me llevara a casa antes de ir al club. Me negué. «Si vas, ¿la besarás de nuevo?», pregunté en voz baja. «Randall, no quiero a un hombre que ya esté manchado, y no lo olvides, es mi cumpleaños». Esa era la línea que no estaba dispuesta a cruzar. Extendió la mano y me pellizcó la mejilla ligeramente. Su expresión se oscureció. «No lo haré, mostrarán algo de respeto, no te preocupes, volveré pronto, pórtate bien, Stacy». No mucho después de regresar a casa, mi teléfono se iluminó con un vídeo. Fue filmado en una habitación privada con poca luz. Ashley estaba sentada en el regazo de Randall, besándolo profundamente. Cuando se inclinó, Randall no se apartó. De hecho, pude ver la más leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Incluso si fue Ashley quien la inició, la escena era demasiado íntima. A su alrededor, la gente vitoreaba y reía. Las lágrimas corrían por mi cara. Llamé a Randall inmediatamente. Cuando él no contestó, volví a llamar. Al tercer intento por fin contestó. «No lo dudé, rompamos», dije, las palabras como fragmentos de cristal en mi garganta. Dolió más de lo que esperaba. Imágenes de nuestros 3 años juntos pasaron por mi mente. Randall siempre había sido distante, frío con la mayoría de la gente, cargando con el tipo de arrogancia que viene con la riqueza y el privilegio, pero conmigo, al menos antes de que Ashley volviera, había sido atento, incluso gentil. Empecé a llorar de nuevo, recordando todas las pequeñas cosas que habían cambiado desde que ella regresó. El día de San Valentín, me llevó al cine, pero durante las escenas de miedo, se inclinó para cubrir los ojos de Ashley en lugar de los míos. Yo era su novia, esa debería haber sido yo. Randall siempre había dicho que odiaba los parques de atracciones, no importaba cuántas veces le rogué que fuera, pero en su cumpleaños, cuando lo sorprendí en su villa, llegó con 2 bolsas de peluches de dibujos animados. Más tarde, descubrí que Ashley lo había arrastrado a un parque de atracciones esa tarde. Le abrí mi corazón hasta mi voz se volvió ronca. Randall permaneció en silencio todo el tiempo. Finalmente, cuando no pude llorar más, dijo en ese mismo tono frío,
terminaste de llorar. Había un ligero rastro de molestia en su voz, como si estuviera cansado de mí. Me golpeó como un balde de agua helada. De repente me di cuenta de lo patética que debía haberme visto, rompiendo a llorar por alguien que ni siquiera se molestó en consolarme. Susurré, sí, y no dije nada más. Colgó. Una hora después, recibí una foto anónima. Mostraba a Randall cargando a Ashley en un auto. Su mano estaba metida en el bolsillo de su abrigo. Esta vez, no la apartó. Me dejé caer al suelo, cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran sobre mis manos. Después de un largo rato, me puse de pie, fui al baño y me lavé la cara. Me recompuse. Luego les conté todo a mis padres, la ruptura, el vídeo, todas las cosas que había guardado. Estaban furiosos, pero lo más importante, eran amorosos y estaban llenos de preocupación. Rodeada de su calor, finalmente sentí una sensación de alivio. Tenía suerte, había crecido en un hogar lleno de amor. No era alguien que necesitara aferrarse a un hombre que no me amaba. Tal vez aún no podía dejarlo ir por completo, pero en el fondo, sabía que lo haría, antes de lo que pensaba. Esa noche Randolph dejó a Ashley en su casa y se preparó para irse. Justo antes de darse la vuelta, Ashley se sonrojó y le preguntó si quería quedarse. Después de todo lo que acababa de suceder, había una tensión cargada, casi palpable, entre ellos, una que hablaba de intenciones adultas y sentimientos tácitos. Randolph sabía exactamente a qué se refería, pero un viento frío sopló justo entonces, dispersando el momento en silencio. Randolph pensó en las súplicas entre lágrimas de Stacey de antes y negó con la cabeza con leve molestia. No, preguntó Ashley con una sonrisa cómplice. Déjame adivinar, ahora vas a convencer a tu pequeña novia. En serio, Randolph, si sigues mimándola, no te sorprendas cuando ella te envuelve completamente alrededor de su dedo, probablemente terminarás lidiando con interminables rupturas en el futuro. Randolph frunció el ceño ligeramente, repentinamente inseguro de lo que realmente quería. El impulso de consolar a Stacey rápidamente se desvaneció de su mente. Con un breve asentimiento, se despidió de Ashley simplemente y salió por la puerta. Dentro de su auto, Randolph se encontró mirando su historial de chat con Stacey, sin ver nuevos mensajes de ella. Se sintió inexplicablemente irritado. En el club, los chismes se extendieron rápidamente dentro de su círculo social. En el momento en que Randolph entró, varios amigos inmediatamente comenzaron a burlarse de él. Debe ser difícil manejar tantas bellezas. Tienes a la impresionante Stacey y a tu amor de la infancia Ashley, pero aún te ves miserable, probablemente porque Stacey finalmente lo dejó esta vez, bromeó otro amigo. Randolph se sentó tranquilamente en el sofá, cruzando sus largas piernas casualmente antes de lanzarles una mirada gélida. Desde cuando tus lenguas se volvieron tan sueltas. El grupo se quedó en silencio, intercambiando miradas divertidas. Por las miradas de tu temperamento, parece que tocamos una fibra sensible, comentó alguien con ligereza. Aunque en serio, Randolph, besar a Ashley estando todavía con Stacey, puede que sea común en nuestro círculo, pero no es nada elegante. ¿No te preocupa que Stacey te deje para siempre? Randolph cogió su copa de vino y dio un sorbo lento. Ha hablado de romper demasiadas veces últimamente, dijo con frialdad. Quizás sea hora de dejar que las cosas se calmen. Los demás rieron entre dientes a sabiendas. Bastante cierto. 3 días después, mi madre me organizó una cita a ciegas. Sin darme margen de protesta, antes de que supiera lo que estaba pasando, ya me había vestido con un elegante vestido Chanel color crema. Solo ve a conocerlo, me instó empujándome suavemente hacia la puerta. Ya está esperando. Si no apareces, ¿cómo se supone que voy a explicar esto sin otra opción? Acepté de mala gana, pero tenía la intención de dejar claro mis sentimientos una vez que llegara. Randolph y yo acabábamos de terminar nuestra relación. Después de todo, no era que no pudiera dejarlo ir, simplemente no estaba lista para saltar directamente a algo nuevo. Cuando llegué al comedor privado ubicado en el último piso de la dirección que mi madre me había dado, me sobresalté al ver a un joven que vestía una sudadera blanca informal esperándome. Tenía un rostro juvenil y enérgico, no parecía mayor de 22 o 23 años, como si acabara de graduarse de la universidad. Pero lo más sorprendente es que me parecía familiar. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron al reconocerme. Stacey, mi memoria de repente encajó. Era Tyler, el hijo de Berna, la mejor amiga de mi madre. Años atrás, durante mis días de universidad, Tyler se había quedado en nuestra casa por un corto tiempo. En ese entonces, tenía 18 años. Enviado por su madre debido a su actitud rebelde y malas calificaciones, mi madre me había advertido sobre él. Era el más joven de su familia, notoriamente problemático y rebelde. La primera vez que lo vi, él llevaba un pendiente negro y caminaba con aire arrogante, seguido por un grupo de amigos rebeldes.
Todavía recordaba vívidamente estar de pie en nuestro balcón, viéndolo fruncir el ceño a alguien que se burlaba de él por haber sido expulsado, ladrando con fuerza, largarse. En ese momento tenía 20 años y todavía estaba en la universidad, y había decidido mantenerme lejos de él. Sin embargo, su rostro llamativo y desafiante había dejado una impresión indeleble. Ahora, al encontrarlo de nuevo años después, parecía completamente diferente, más maduro, sereno y mucho menos rebelde. Tyler, saludé vacilante. Parecía un poco sorprendido de que lo recordara, su sonrisa se profundizó. Sí, soy yo. No podía creer que mi madre hubiera arreglado que conociera a alguien tan joven, especialmente a alguien a quien ya conocía. ¿En qué estaba pensando? Mientras me sentaba frente a él, el camarero trajo rápidamente varios platos, todos mis favoritos. Inicialmente planeé rechazarlo de plano, pero sentados cara a cara, me sentí incómodo siendo tan directo. Después de un silencio incómodo, finalmente hablé. Arriba, eres bastante joven, no es demasiado pronto para una cita a ciegas. Los ojos oscuros y estrechos de Tyler se clavaron en los míos. Yo fui quien le pidió a mi madre que organizara esta reunión, respondió con calma, y no soy demasiado joven en absoluto. Poseía rasgos delicados pero afilados, una mandíbula definida y un porte seguro, incluso con una sudadera informal, podía sentir los músculos magros debajo de la tela. Su mirada era intensa. Comunicando claramente un mensaje que no podía ignorar, me aparté un poco y le expliqué en voz baja mi reciente ruptura con Randolph. La mandíbula de Tyler se tensó brevemente, pero su mirada se suavizó rápidamente. Ese es solo tu pasado, no importa. Ahora estás soltera, ¿cierto? Hizo una pausa, bajando la voz suavemente. Además, me gustas desde hace mucho tiempo. Me quedé atónita en silencio, sin saber cómo responder. Durante toda la comida, Tyler apenas comió, en su lugar peló camarones y cangrejos pensativamente para mí. Sintiéndome avergonzada, protesté suavemente, realmente no tienes que hacerlo, es demasiada molestia. Tyler levantó la vista, la decepción brilló brevemente en sus ojos. Está bien, incluso si no te gusto. No cambia lo que siento por ti. Torpemente bajé la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Cuando nos íbamos, Tyler de repente me inmovilizó ligeramente contra la puerta, se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos ligeramente, su mirada penetrando la mía antes de que apareciera una leve sonrisa. ¿Qué pasa?, pregunté nerviosamente. Extendió la mano suavemente, rozando mis labios con su pulgar. Nada, solo una pequeña mancha. Parado tan cerca, tuve que levantar la cabeza para encontrarme con sus ojos, notando el suave balanceo de su nuez de Adán. Afortunadamente, pronto me soltó, ofreciéndose cortésmente a llevarme a casa. Antes de que pudiera negarme, ya me había acompañado hacia su jeep negro. Cuando llegamos a mi edificio, Tyler salió primero para abrirme la puerta del lado del pasajero. Sin embargo, luché torpemente con mi cinturón de seguridad. Al ver mi dificultad, se inclinó para ayudar. El fresco aroma a ámbar y almizcle me envolvió mientras su rostro se acercaba. Cuando el cinturón finalmente se liberó, instintivamente me moví hacia adelante, solo para golpear accidentalmente mi pecho directamente en su cara. Mortificada al instante, mis mejillas se pusieron rojas y lo empujé apresuradamente, tratando de saltar del auto. Desafortunadamente calculé mal la distancia, cayendo directamente sobre Tyler, tirándonos a ambos al suelo. Un coro de jadeos de sorpresa estalló a nuestro alrededor. Instintivamente aparté la cabeza de golpe, solo para darme cuenta, con aún mayor vergüenza, de que me había vuelto directamente hacia los labios de Tyler. Siguió otra ola de murmullos de sorpresa. Nerviosa, me aparté rápidamente y cuando levanté la vista, vi a mi madre parada cerca junto a una mujer elegante cuyos ojos divertidos se movían entre Tyler y yo. No está progresando esto demasiado rápido, comentó mi madre, levantando una ceja burlonamente. Ah, los jóvenes de hoy en día. La otra mujer suspiró, fingiendo resignación, pero claramente entretenida por la situación. Mortificada, me puse rápidamente de pie. Tyler también se levantó, sus orejas se tornaron de un vívido tono carmesí. Intentando aliviar la incómoda tensión, llamó suavemente a la mujer que estaba al lado de mi madre. Mamá, antes de que ninguno de los dos pudiera aclarar. Su madre dio un paso adelante alegremente. Entonces, ¿esto significa que tu cita a ciegas fue un éxito? ¿Ustedes dos están saliendo oficialmente ahora? Abrí la boca lista para explicar el malentendido, pero Tyler ya estaba asintiendo con seriedad. Cuando me giré hacia él, se inclinó más cerca y susurró tímidamente, ese fue mi primer beso. Todas las miradas se dirigieron a mí, esperando mi confirmación. Bajo la mirada colectiva de expectativa, las explicaciones parecían inútiles.
así que simplemente asentí. Después de todo, ¿cómo podría explicar caer accidentalmente sobre Tyler y besarlo delante de su madre? Más tarde esa noche, después de regresar a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Tyler: si no estás interesado, no te sientas presionado, estoy bien de cualquier manera. Su considerado mensaje me provocó una punzada de culpa. Después de reflexionar un rato, decidí que no había nada que perder. Era innegablemente guapo, encantadoramente amable. Y ya nos conocíamos bien, ¿por qué no darle una oportunidad real? Así comenzó mi relación con Tyler. Me recogía con regularidad, me llevaba a parques de atracciones, aguas termales aisladas, paseos a caballo, campos de tiro con arco y surfo en la playa, siempre rebosante de energía y entusiasmo juvenil. Incluso cuando veíamos películas, sus ojos se posaban cariñosamente en mí en lugar de en la pantalla. Era dulce, atento y obediente como un cachorro cariñoso. El único problema, por supuesto, era que era más joven que yo. Cada vez que lo mencionaba en broma, mi madre lo ignoraba, riendo. Ser joven tiene sus ventajas, ya lo verás pronto. Se acercaba el cumpleaños de Tyler y me invitó temprano a la celebración. Dándose cuenta de que nunca antes le había dado un regalo apropiado, decidí asistir a una subasta benéfica para seleccionar algo especial. Había oído hablar de un lujoso. Esa noche se subastaba un reloj de 8 cifras. Aunque el tío rico de Tyler lo trataba como a su propio hijo, todavía sentía la necesidad de darle algo personalmente significativo. Inesperadamente en la subasta vi a uno de los amigos de Randolph, Wendell, mirando el mismo reloj. Al principio, no me notó. Después de varias rondas competitivas de pujas, finalmente levanté mi paleta para la última puja ganadora, mientras me levantaba para finalizar la compra. Wendell finalmente me reconoció con los ojos abiertos por la sorpresa. «Stacy, ¿qué haces aquí? ¿Estabas pujando por ese reloj?». Asentí ofreciéndole una sonrisa cortés. A diferencia de los otros amigos de Randolph, Wendell siempre había sido cordial conmigo, aunque no éramos particularmente cercanos. Consciente del tiempo, ya iba tarde. Rápidamente intercambié algunas bromas y me fui a la fiesta de cumpleaños de Tyler. La celebración se llevó a cabo en el Champs Club, el lugar privado más grande y exclusivo de la ciudad. Me apresuré a casa para cambiarme de mi traje formal de negocios por un vestido bodycon rosa suave que abrazó mis curvas suavemente, su dobladillo cayendo con gracia por encima de la rodilla y terminando con un delicado floreo de cola de pez. Peiné mi cabello en ondas sueltas y me apliqué un poco de maquillaje, sintiendo un poco de emoción al pensar en la reacción de Tyler. Aunque Tyler se había ofrecido a recogerme, lo rechacé, sabiendo que no se vería apropiado que el anfitrión dejara a sus invitados. Cuando llegué a la sala privada con mi regalo, noté que la puerta de la sala adyacente estaba ligeramente entreabierta. Voces familiares se filtraron, el tono inconfundible de Randolph. A pesar de que Kioto no era ni demasiado grande ni demasiado pequeño, no era inusual encontrarse con conocidos inesperadamente adentro. Wendell estaba diciendo: «¿Adivina a quién vi en la subasta de hoy?» «¿A quién?», Randolph preguntó casualmente desde el sofá central, su expresión tranquila. Wendell rió levemente. Stacy, los dedos de Randolph se crisparon ligeramente, su atención se agudizó sutilmente. «Ella compró ese reloj, el reloj de hombre. De hecho, yo también estaba pujando por él», continuó Wendell, divertido. «Pero Stacy realmente se esforzó. Prácticamente encendió linternas voladoras por él», agregó, refiriéndose a cómo había sobrepujado significativamente. «Debe haber sido por ti». Randolph se reclinó, una sonrisa de suficiencia formándose en sus labios. «Realmente está haciendo todo lo posible esta vez, ¿no es así?». Gastando tan extravagantemente solo para rebajar su orgullo, Wendell bebió su bebida pensativo. «Obviamente todavía le gustas, ¿no planeas reconciliarte?». «Han pasado 3 meses desde que te contactó». Randolph sonrió con desdén. «Es solo una guerra fría. A estas alturas, debería haberse calmado y haber comprendido cuál es su lugar. La convenceré de que vuelva en 3 días». Es testaruda, pero sé exactamente cómo darle una salida elegante. Su intención era obvia. Todos en la sala intercambiaron conocimiento miradas, sus ojos finalmente aterrizando en Ashley, que estaba sentada junto a Randolph luciendo visiblemente incómoda. Decidiendo que ya había oído suficiente, me giré bruscamente, abriendo la puerta del salón de fiestas privado de Tyler. Los amigos de Tyler no eran exactamente lo que había anticipado, a pesar de su corta edad y personalidades variadas, algunos reservados, algunos extravagantes. Me trataron con notable cortesía y calidez, casi como si Tyler les hubiera informado de antemano. Varias chicas se acercaron a mí de inmediato, charlando con entusiasmo sobre moda y joyas. Una vez que nos familiarizamos más,
algunas se sonrojaron tímidamente y se reunieron a mi alrededor con cariño. Enterrando sus rostros contra mi pecho mientras me abrazaban, Tyler intervino rápidamente con las orejas rojas de vergüenza y me levantó protectoramente. Oye, ni siquiera yo la he abrazado todavía, son demasiado atrevidos. Un silencio incómodo se instaló al instante. Uno de los amigos cercanos de Tyler se frotó la oreja con nerviosismo. Quien estaba hablando hace un momento, murmuró, fingiendo ignorancia. Tyler le lanzó una mirada fría, silenciándolo al instante. Cuando la fiesta terminó, noté que los ojos de Tyler habían permanecido fijos en mí toda la noche, sonriendo suavemente. Me incliné hacia él burlonamente. ¿Quieres un abrazo también? Sus ojos se iluminaron al instante, ansiosos pero vacilantes. ¿Puedo? Antes de que pudiera terminar de hablar, Tyler envolvió un brazo firmemente alrededor de mi cintura. Cerca, un invitado borracho silbó apreciativamente con los ojos fijos en mí. Tyler rápidamente se quitó el abrigo y lo colocó sobre mis hombros protectoramente. Hermana, espera aquí, iré por el auto, susurró suavemente. Asentí esperando pacientemente, pero después de varios minutos, Tyler aún no había regresado. Cuando llegué al estacionamiento, vi a Tyler inmovilizando a alguien, lanzando una serie de golpes implacables. Su mirada era feroz y lobuna, llena de intensidad. Sus puños siguieron golpeando hasta que escuchó mis pasos acercándose, momento en el que levantó la vista, su expresión cambiando instantáneamente a la de un cachorro culpable atrapado en el acto. Mientras se ponía de pie, el hombre al que había estado golpeando se alejó rápidamente, desapareciendo de la vista. Tyler parecía un poco abatido, lo que no pude evitar encontrar divertido. Me acerqué y extendí la mano para alborotar suavemente su cabello oscuro y desordenado. Nadie te ha dicho nunca que a los hombres no les gusta que les toquen la cabeza, bromeé con una suave risa. Sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona. Tal vez a los hombres normales no les guste, pero a los pequeños perros lobo como yo sí. Después de lavarse las manos, Tyler caminó conmigo hacia el auto. Tan pronto como nos acomodamos en nuestros asientos, capturó mis labios en un beso intenso, susurrando después, así es exactamente como se comporta un perro lobo. Tyler y yo habíamos estado saliendo durante casi 3 meses. Recientemente mi madre había comenzado a presionar suavemente la idea del matrimonio, razonando que, dado que nos conocíamos desde la infancia y estábamos familiarizados con las familias del otro, no le preocupaba mi felicidad. Observando a Tyler ahora mientras revisaba atentamente los documentos para mí, me di cuenta de que el matrimonio con él en realidad podría ser maravilloso. Después de todo, podía encargarse de las tareas del hogar, preparar comidas deliciosas, ayudarme con el papeleo y aún ser increíblemente encantador en privado, un verdadero todoterreno. Sintiéndome de repente decidida, solté Tyler, casémonos. Se congeló en su lugar, levantando lentamente la cabeza para mirarme, preocupada de que lo hubiera sobresaltado. Estaba a punto de aclarar cuando se abalanzó bruscamente hacia adelante, sujetándome contra la cama. Sus ojos brillaron con entusiasmo como los de un cachorro leal. Finalmente estás listo para darme un título oficial, susurró con entusiasmo. Después de que asentí tímidamente, su nariz alta rozó suavemente la mía y sus delgados labios me rozaron suavemente, incluso con mi claro consentimiento. Dudó, con cuidado de no sobrepasar ningún límite. Cuando Tyler salió de la habitación, su postura estaba ligeramente encorvada y aún quedaban rastros de sangre en las yemas de sus dedos de la pelea anterior. Viéndolo alejarse con los hombros encogidos hacia adentro, de repente me di cuenta de lo mucho que me apreciaba. Registramos oficialmente nuestro matrimonio poco después. En nuestro hace mucho tiempo, Tyler deslizó cuidadosamente nuestro certificado de matrimonio en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera un tesoro invaluable. Al llegar a la casa de su familia, la abuela de Tyler nos recibió cálidamente, regalándome un brazalete de jade blanco delicado y casi transparente como gesto de su bendición. La tía de Tyler, que una vez dirigió un negocio de planificación de bodas, se hizo cargo con entusiasmo de todos los arreglos de nuestra boda. Su abuelo me dijo en voz baja que si Tyler alguna vez causaba problemas, debería avisarle de inmediato. Una vez que regresamos a nuestro nuevo hogar juntos, Tyler me levantó con entusiasmo sobre el pequeño gabinete cerca de la entrada. Besándome apasionadamente, se inclinó hacia adelante, su cuerpo presionado firmemente entre mis piernas, dejándome sin aliento e incapaz de hacer nada más que aferrarme fuertemente a su cuello. Stacy, murmuró con ternura, sus ojos ligeramente enrojecidos, lo que lo hacía completamente irresistible. Solo entonces entendí realmente lo que mi madre quería decir cuando dijo que casarse con alguien joven era maravilloso. Cuando finalmente nos dirigimos al sofá,
lo alcancé primero, sus ojos se nublaron, un gemido ahogado escapó de sus labios, en ese momento. Entendí por qué la gente dice que las lágrimas de un hombre pueden ser el afrodisíaco de una mujer. Pero en poco tiempo Tyler cambió por completo las tornas, al final, era yo sollozando, rogándole misericordia, saboreó cada momento incansablemente pero con suavidad, su piel clara brillando suavemente y su prominente nuez de Adán subiendo y bajando con cada respiración pesada. Lo que siguió fue una colisión apasionada de deseo crudo. Desde ese día en adelante Tyler parecía poseer una energía ilimitada. Afortunadamente una llamada repentina del trabajo pronto me informó de un nuevo proyecto que necesitaba mi atención. Recogí rápidamente mis cosas, corrí a la oficina, aliviada por la distracción. Aún así, a menudo regresaba a casa completamente agotada. Tyler, considerado como siempre, no me presionó. Hasta una tarde cuando inesperadamente regresé a casa temprano. Desde el pasillo, escuché la voz baja de Tyler susurrando repetidamente mi nombre, haciendo que mis oídos ardieran de vergüenza, mientras instintivamente retrocedía. Accidentalmente choqué con el sillón con un ruido sordo. Momentos después Tyler salió del baño, una toalla suelta colgando alrededor de sus caderas. Tragué saliva con dificultad, mis mejillas se calentaron rápidamente, captando mi mirada, sonrió a sabiendas y rápidamente me tomó en sus brazos. Llevándome de regreso al baño humeante, la vida con Tyler era maravillosa, y gradualmente olvidé todo sobre el doloroso pasado, hasta que una llamada telefónica destrozó mi nueva paz. Un número desconocido apareció en mi pantalla. Cuando respondí, la inconfundible voz de Ashley se escuchó. ¿Sabes por qué Randolph me consiente, por qué me besa y me lleva a parques de diversiones? Stacy, no eres lo suficientemente ingenua como para creer que Randolph y yo somos solo amigos, ¿verdad? Su tono era tranquilo, pero una sonrisa inconfundiblemente satisfecha coloreaba cada palabra. Miré fijamente el amargo café negro frente a mí. De mí perdiendo de repente todo deseo por ello. Mi mente recordó la expresión protectora y celosa de Tyler esa mañana temprano cuando dudé en venir. Él susurró suavemente: tenemos que enfrentar estas cosas de frente y resolverlas. Sé que todavía hay un nudo en tu corazón, y quiero ayudar a aliviar esa carga, a diferencia de ese anciano que te acaba de ver llorar. Aunque mis sentimientos por Randolph se habían desvanecido, persistía un resentimiento persistente, no necesariamente hacia él personalmente, sino hacia el dolor que él y Ashley me habían causado, la deuda que aún debían. Ashley, sintiendo mi reacción, sonrió levemente y sacó varias fotografías de su bolso. Porque soy la exnovia de Randolph, simplemente nunca acepté hacer pública nuestra relación. En ese momento, ansiaba libertad e insistí en estudiar en el extranjero. Stacy, ¿sabías que el día que me fui, Randolph prácticamente me rogó que me quedara? Así que verás, nunca competirás realmente conmigo, eres más joven que él, y probablemente pienses que es estable y maduro. Pero eso es solo porque ya ha volcado toda su pasión en mí. Simplemente no anticipé que se enamoraría genuinamente de ti. Sus ojos delataban una ira sutil. Mientras me sentaba mirando fotos de Randolph creando regalos para Ashley y celebrando cumpleaños con ella, sentí que la niebla en mi corazón finalmente se disipaba por completo. Incluso el último rastro de resentimiento que había tenido contra Randolph se desvaneció silenciosamente. Ashley había esperado dolor o celos, pero todo lo que sentí fue liberación, una claridad tranquila y la reconfortante seguridad de que mi corazón realmente había seguido adelante. Ustedes dos realmente son una pareja hecha en el cielo, dije rotundamente. Una escoria y una mujer que abandonó a su novio para buscar la libertad, solo para regresar arrastrándose más tarde y entrometerse en su nueva relación, y él, un hombre que mantenía a alguien más en su corazón mientras fingía estar presente con su pareja actual. Ashley se rió, echándose el cabello sobre el hombro. Stacy, no digas eso, yo era joven entonces, y dejé a Randolph para seguir mis sueños. Ahora solo estoy reclamando lo que fue mío todo este tiempo. No es así. Justo entonces mi teléfono vibró. El identificador de llamadas era un número desconocido, pero los dígitos repetitivos eran inconfundibles. Sabía exactamente quién era. Contesté la llamada, dándole a Ashley una mirada fría y despectiva mientras respondía. Relájate, dije con una leve sonrisa. Un hombre de segunda mano como él no lucharía por él incluso si fuera la última persona en la tierra, y mucho menos me preocuparía por él. Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz baja y ronca llegó a través de la línea. Stacy, ¿qué acabas de decir? Sin decir una palabra, terminé la llamada, bloqueé el número, agarré mi bolso y me di la vuelta para irme. Mientras pasaba junto a Ashley, volqué toda la taza de café helado sobre su regazo. Solía pensar que como mujeres no necesitábamos destrozarnos la una a la otra, dije con calma. Nunca te odié, Randolph fue quien me traicionó. Después de todo,
pero solo tenías que venir y alarde de tu arrogancia, ¿no? Insististe en pararte frente a mí frotando sal en mis heridas con cada palabra presuntuosa, así que esto es culpa tuya, gritó Ashley detrás de mí, pero no miré hacia atrás, mientras me alejaba, la escuché sollozar en su teléfono. Probablemente llamando a Randolph momentos después llegó su mensaje: Stacy, discúlpate con Ashley. Lo ignoré por completo y conduje de regreso a la oficina. Cuando volví a mi escritorio, apareció un mensaje de Tyler: creo que añadí demasiada sal. Escribió junto con una foto. En ella estaba sin camisa, usando solo un delantal azul marino profundo, su piel clara y músculos esculpidos se destacaban mientras estaba de pie en la estufa, claramente en medio de la cocina. Era una foto en vivo, así que cuando la hice clic, se reprodujo el audio. Abuela, ¿podrías acercarte un poco más?, dijo la voz de Tyler, bromeando. De lo contrario, Stacy no verá lo guapo que soy. Siguió una suave risa. Mocoso, dijo su abuela, soy viejo y previsora, y todavía me atraes con tus fotografías. Tengo que ganarme el corazón de Stacy, dijo Tyler. Quién sabe, tal vez algún viejo amor desvergonzado se arrepienta de perderla. No pude evitar reírme y escribí una respuesta rápida. Respondió casi al instante, como un cachorrito emocionado esperando atención. Cuando salí del chat, noté una avalancha de mensajes sin leer. Todos decían más o menos lo mismo. Stacy, no esperaba que Randolph se tragara su orgullo así. Felicidades, realmente lo tienes envuelto en tu dedo. Es un hombre tan orgulloso, y ahora prácticamente está rogando por tenerte de vuelta. Recordé cómo todos habían celebrado el regreso de Ashley en el chat grupal, colocándola junto a Randolph como si fuera una especie de reencuentro de almas gemelas. La idea me revolvió el estómago. Luego, recordando el mensaje anterior de Tyler, publiqué en Facebook: casado, no te molestes. La publicación incluía una foto, nuestro certificado de matrimonio, tomada el día que nos registramos. Justo cuando presioné enviar, mi asistente entró con una pila de documentos. Los tomé. Dejé mi teléfono a un lado y volví al trabajo. Mientras tanto, cuando Randolph escuchó lo que había dicho en la llamada, una ola de pánico lo invadió. Hombre de segunda mano. Las palabras fueron profundas, mi voz había sonado tan fría, nada que ver con la Stacy que solía conocer. Había abierto la boca para responder, pero ya había colgado. Cuando intentó devolver la llamada, se dio cuenta de que había sido bloqueado, aunque estaba en un viaje de negocios en ese momento. Una extraña sensación de pérdida se apoderó de él, como si algo vital acabara de ser arrebatado. Cuando su teléfono volvió a sonar, lo cogió de inmediato. Stacy, dijo esperanzado, pero no era yo, era Ashley, su voz llena de lágrimas. Randolph, invité a Stacy a tomar el té hoy. Solo quería hablar con ella, ayudarla a ver las cosas con más claridad, pero me derramó café helado por encima. Apenas registró lo que dijo, la única palabra que realmente escuchó fue Stacy. Sin pensar, respondió Stacy. Se disculpó con Ashley. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando se arrepintió, pero siempre era así con él. Desde que Ashley regresó, todos a su alrededor habían comenzado a tratarla como su pareja natural, dejando a Stacy al margen. Incluso hubo una vez en que él y Ashley estaban sentados juntos y alguien le ofreció a Stacy un asiento lejano en la esquina. Ella se negó, y Ashley se levantó torpemente para ofrecerle su lugar. Cuando Randolph se levantó brevemente y regresó para encontrar a Stacy, se había ido. Había asumido que no había ido muy lejos. Es fácil de persuadir, había pensado en ese momento. Probablemente solo esté enfurruñada en la entrada. Aún así, agarró las llaves de su auto y fue a buscar, pero Stacy no estaba por ningún lado. Recordó la forma en que solía llorar, siempre conteniéndose, orgullosa incluso en el dolor. Las lágrimas se aferraban a sus pestañas, nunca cayendo, como si se negaran a darle la satisfacción. Las chicas de 20 y pocos años son fáciles de recuperar, había creído. Una vez había elegido un regalo para ella. Se disculpó sinceramente, incluso hizo un gesto hacia un durian junto a él con una sonrisa tímida. No lo había hecho arrodillarse, solo lo abrazó por la cintura y dijo: no puedes hacer esto de nuevo. Así que esta vez pensó que sería lo mismo. Había visto el reloj de hombre que compró y lo tomó como una señal de que todavía le importaba, pero luego llegó un mensaje de Wendell: Randolph, ¿has visto el Facebook de Stacy? Se casó. Adjunto había una captura de pantalla deslumbrante de mi publicación. Sus manos se entumecieron, luego el vaso en su mano resbaló y se rompió contra el escritorio. El sonido agudo hizo eco del astillamiento en su pecho. Más tarde esa noche, alrededor de las 10 de la noche. Salí del ascensor después de trabajar hasta tarde e inmediatamente vi el familiar Maybach negro estacionado justo afuera del edificio de oficinas. Incluso después de 3 meses sin contacto, lo reconocí al instante. Randolph había perdido peso. Su rostro se veía más afilado, su mandíbula más definida,
pero la arrogancia que solía llevar tan fácilmente había desaparecido, reemplazada por algo más frío, más desesperado. Un cigarrillo colgaba entre sus dedos mientras se apoyaba contra la puerta del coche con los ojos inyectados en sangre. Parecía exhausto, como si no hubiera dormido, como si hubiera conducido toda la noche desde Harbour City solo para estar aquí. Aunque hacía tiempo que había pasado el horario de oficina, aún atraía miradas de los empleados que pasaban. Los susurros flotaban en el aire a nuestro alrededor. Apreté con fuerza mi maletín de documentos blanquecino y me quedé en silencio en la entrada. Luego salí, y de inmediato sentí la intensa mirada de Randolph posarse en mí. Al ver que no tenía intención de acercarme a él, dio unos pasos vacilantes hacia adelante, llamando suavemente, «Stacy». Instintivamente levanté la cabeza, dedicándole un gesto cortés pero distante. Señor Randolph, sus dedos se crisparon con inquietud mientras un leve ceño fruncido aparecía entre sus cejas, claramente molesto por mi frialdad. «Stacy, escucha», comenzó con cautela. «Fue mi culpa. Debería haberte hablado de Ashley mucho antes, pero por favor, entiende que todo eso es cosa del pasado. Estos últimos 3 meses sin ti han sido insoportables, pero desgarradores. Arriba no es algo que debamos tomar a la ligera, eres más joven que yo, es mi responsabilidad enseñarte estas cosas, regresa conmigo y arreglemos esto. En cuanto a lo que pasó con Ashley esta tarde, ya lo resolví, no la volverás a ver». La arrogancia de Randolph estaba profundamente arraigada en él, incluso cuando estábamos juntos, siempre había sido yo la que iniciaba el afecto. Racionalizándolo diciéndome que era 5 años mayor, reservado y naturalmente menos expresivo, pero ahora, estaba claro, su pasión simplemente nunca había sido destinada para mí. Mis pensamientos volvieron al día en que Randolph y Ashley regresaron juntos del parque de diversiones. Había estado furiosa, Randolph y yo habíamos discutido amargamente, pero todo lo que había hecho era fruncir el ceño ligeramente, retirarse a su estudio y decirme fríamente que me calmara, tal vez sintiéndose culpable. Después había enviado a alguien a entregar una habitación llena de juguetes de peluche al día siguiente, pero nunca habían sido esos juguetes lo que quería, lo que más anhelaba de Randolph, siempre los había reservado para Ashley antes. Sus sinceras palabras podrían haber despertado algo dentro de mí, pero ahora, viéndolo allí de pie, solo un pensamiento cruzó mi mente: el afecto que llega demasiado tarde es tan inútil como la maleza. El amor, una vez perdido en el momento adecuado, pierde todo significado. Miré directamente a los ojos de Randolph, mi sonrisa indiferente y distante. Señor Randolph, todo es en el pasado. Cuando los viejos amantes se reencuentran, no podemos fingir que somos amigos o insistir en lo que ya pasó. Para mí, todo quedó atrás ahora. Randolph me miró aparentemente concediendo un poco. «Al menos déjame llevarte a casa». En ese momento, vi una figura familiar acercándose desde lejos, y mis labios se curvaron en una leve sonrisa, mirando a Randolph de nuevo. Hablé con calma, pero con firmeza: «Eso no será necesario, mi esposo está aquí para recogerme». La expresión de Randolph se congeló momentáneamente antes de dejar soltó una risa forzada. «Stacy, por favor, basta de bromas, no creo que estés casada. Ni siquiera hemos roto oficialmente todavía». A pesar de sus palabras seguras, sus ojos delataban un pánico subyacente que probablemente él mismo no reconocía. Justo entonces, Tyler se acercó suavemente a mi lado, deslizando casualmente un brazo alrededor de mi cintura. En su muñeca estaba el elegante reloj que le había regalado por su cumpleaños. «Lo siento por llegar tarde, cariño», dijo cálidamente, su voz suave pero posesiva. «Fui a comprar tu pastel favorito. Pero la fila era ridícula». La cara de Randolph se quedó pálida al instante. Mientras Tyler comenzaba a guiarme, Randolph instintivamente se puso frente a nosotros, bloqueando nuestro camino. Tyler levantó una ceja con leve molestia, mirándolo como si lo notara por primera vez. «Discúlpenos, viejo». Mi mente vagó de regreso a un día lejano. Ashley había regresado, y los amigos automáticamente habían emparejado a Randolph con ella, dejándome solo un asiento en la esquina, sintiéndome humillada. Me negué a sentarme y Ashley, sintiendo mi incomodidad, había cedido su propio lugar. En el momento en que Ashley se fue, Randolph había llorado, lo que provocó que los demás lo consolaran. Alguien incluso me frunció el ceño, exigiendo que me disculpara con él. Me sentí atrapada, mis labios apretados, negándome a ceder. Al ver esto, esa persona se sentó junto a Ashley, furiosa y herida. Había salido furiosa sola. Alguien más tarde le preguntó a Randolph por qué no me había perseguido. Él se encogió de hombros, asumiendo con confianza que me calmaría fácilmente, tranquilizándolos. «Stacy es fácil de apaciguar, además, estamos en la ladera de una montaña, no puede ir lejos. En el peor de los casos, se enfurruñará en la entrada. Aún así,
A pesar de sus palabras casuales, agarró sus llaves y salió a buscarme, pero no estaba a la vista. Inexplicablemente mi expresión llorosa lo había perseguido, siempre había sido orgullosa, cuando estaba molesta. Mis lágrimas se aferraban obstinadamente a mis pestañas, negándose a caer. Chicas jóvenes de 20 y pocos años, después de todo, por lo general, eran fáciles de apaciguar. Randolph lo sabía bien. Cada vez que elegía un regalo caro, se disculpaba amablemente y hacía algún gesto divertido. Yo me ablandaba en lugar de hacerlo rogar, lo rodeaba con mis brazos por la cintura, suplicándole en voz baja: no vuelvas a hacer esto. Esta vez, Randolph pensó que no sería diferente. Ver a Tyler usando el reloj que había elegido para él lo tranquilizó un poco, hasta que el mensaje de Wendell destrozó esa confianza. Randolph, ¿has visto el Facebook de Stacy? Se casó. La deslumbrante captura de pantalla llenó su visión, y un vaso de vidrio se resbaló de los dedos de Randolph, rompiéndose ruidosamente en el suelo. Cuando el eco se desvaneció, algo dentro de él se hizo añicos junto con él. Meses después, después de trabajar horas extras hasta pasadas las 10 de la noche, salí del ascensor para ver ese familiar Maybach negro estacionado afuera de la oficina. Durante los 3 meses de nuestra separación, Randolph había perdido peso notablemente, su mandíbula se había afinado y su actitud serena había adquirido una frialdad desconocida. Apoyado en la puerta del coche, con el cigarrillo colgando entre los dedos, parecía exhausto con los ojos ligeramente rojos. Quizá por conducir toda la noche desde Harbour City solo para verme, aunque era tarde, su presencia inevitablemente atraía susurros y miradas curiosas de los compañeros que pasaban. De pie junto a la entrada, agarrando mi maletín de documentos blanquecino, fruncí el ceño ligeramente. En cuanto aparecí, la mirada de Randolph se fijó en mí de inmediato. Al ver mi evidente reticencia a acercarme, avanzó vacilante y llamó en voz baja: Stacy. Levanté la cabeza instintivamente, encontrando su mirada con una cortesía distante. Sr. Randolph, sus dedos se crisparon con inquietud, su expresión preocupada. Stacy, escucha, lo que pasó antes fue culpa mía. Debería haberte explicado lo de Ashley antes, pero te juro que ya lo he dejado todo atrás. Estos 3 meses separados me hicieron darme cuenta de cuánto te necesito. Romper no es algo que se haga impulsivamente. Eres más joven. Es mi trabajo guiarte. Volvamos juntos y empecemos de nuevo. Ya he lidiado con Ashley, no la volverás a ver. El orgullo de Randolph siempre lo había definido, incluso cuando estábamos juntos, siempre había sido yo quien daba el primer paso. Solía racionalizar el comportamiento reservado de Randolph, diciéndome a mí misma que era 5 años mayor, naturalmente tranquilo y no del tipo apasionado. Era normal, pensé, pero finalmente me di cuenta de que su pasión simplemente no era para mí. Recordé vívidamente el día que Randolph y Ashley regresaron juntos del parque de diversiones. Había estado absolutamente furiosa. Cuando peleamos esa noche, Randolph simplemente me frunció el ceño, se retiró fríamente a su estudio y me lanzó una indiferente: cálmate, tal vez por culpa. Me había enviado una habitación entera llena de animales de peluche al día siguiente, pero esos juguetes no significaban nada para mí. Todo lo que quería era el afecto que tan sin esfuerzo le dio a Ashley antes de esa noche. Sus gestos simbólicos podrían haberme conmovido. Pero ahora, mirando a Randolph parado frente a mí, supe una cosa con certeza: el afecto dado demasiado tarde no vale nada. Incluso los sentimientos más preciados pierden su significado una vez que pasa el momento adecuado. Con una leve sonrisa, sostuve su mirada con calma: señor Randolph, todo eso es cosa del pasado. Reencontrarse con un ex nunca fue sencillo. No podía fingir que éramos amigos después de nuestra ruptura, ni podía detenerme eternamente en viejas heridas. Para mí, Randolph era solo un capítulo en la historia. Ahora, la expresión de Randolph se suavizó ligeramente, un atisbo de compromiso en sus ojos. Déjame llevarte a casa. En ese momento, noté una figura familiar acercándose por el otro lado. Curvé mis labios en una suave sonrisa, mirando a Randolph distante. No es necesario, mi esposo está aquí para recogerme. Randolph suspiró, claramente no convencido. Stacy, no creo que estés casada, ni siquiera hemos roto realmente todavía. Deja de tontear. Su confianza era superficial, podía ver claramente el fondo pánico en sus ojos, incluso si él mismo no lo había reconocido del todo todavía. Su seguridad en sí mismo se hizo añicos por completo cuando Tyler llegó a mi lado y suavemente me rodeó la cintura con un brazo. El elegante reloj que le había regalado se exhibía prominentemente en su muñeca. Lo siento por llegar tarde, cariño, dijo Tyler con suavidad. Me detuve para comprar tu pastel favorito, y la fila era una locura. El rostro de Randolph palideció al instante. Tyler comenzó a guiarme,
pero Randolph impulsivamente se puso frente a nosotros, bloqueando nuestro camino. Tyler levantó una ceja, su expresión ligeramente divertida. Como si acabara de notar a Randolph parado allí. Discúlpenos, viejo, dijo, un brillo travieso en sus ojos. Le lancé a Tyler una mirada divertida. Randolph solo tenía 29 años. Ciertamente no era lo suficientemente mayor como para merecer la etiqueta, pero el tono burlón de Tyler tenía la suficiente provocación para hacer que los puños de cualquiera picaran. Randolph miró a Tyler en reconocimiento, su expresión se congeló brevemente antes de oscurecerse en un ceño fruncido. Tú y él. Tyler metió la mano casualmente en su bolsillo, sacando nuestro certificado de matrimonio con exagerada facilidad. Recién casados oficialmente, terminó, mostrando una sonrisa triunfante. La incredulidad de Randolph se profundizó, la confusión nubló sus rasgos refinados. Stacy, no hemos roto, solo nos estábamos tomando un tiempo para calmarnos. Incluso si estás enojada, no puedes casarte con alguien más por capricho, es más joven que tú, claramente no son compatibles. Tyler se erizó de ira, apretando su agarre protector a mi alrededor. Digo que somos compatibles, así que lo somos. ¿Quién demonios eres tú para decirnos lo contrario? Somos una pareja perfecta. 3 meses, ¿en serio crees que un periodo de enfriamiento dura tanto? ¿No has escuchado la regla de los 3 días? Sin contacto durante 3 días significa que se acabó. Además, Stacy ya dejó claro que terminó contigo. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro amenazante. Viejo, hazte un favor y sigue adelante. Tan pronto como subimos al auto, los ojos usualmente juguetones de Tyler se entrecerraron con enojo. En el momento en que la puerta se cerró, me abrazó con fuerza por la cintura como un cachorro pegajoso y herido. Cariño, no escuches nada de lo que dice. Somos perfectos juntos, perfectos en todos los sentidos, especialmente en la cama. Mi cara se sonrojó al instante y rápidamente le tapé la boca con una mano para silenciarlo. Lo que no había anticipado fue que Tyler me llevara directamente a la finca de su familia esa misma noche en la cena. Suspiró repetidamente de manera dramática, claramente buscando compasión. Su familia permaneció en silencio, acostumbrada a su dramatismo, aunque sus ojos mostraban un ligero desdén. Finalmente su abuela habló, exasperada. ¿Qué te pasa? Tyler claramente había estado esperando este momento exacto. Sin dudarlo, se lanzó a un relato detallado de cómo Randolph había intentado robarle a su amada esposa, pintándolo como un destructor de hogares inmoral con la intención de destruir una pareja felizmente casada. Incluso declaró teatralmente: si pierdo a mi esposa, la vida no vale la pena vivir. Su abuela se enfureció al instante. ¿Cómo se atreve? Intentar llevarse a mi nieta política, inaceptable. Esto debe resolverse en ese momento. Comprendí completamente porque todos advertían que nunca se cruzara con Tyler. Era completamente consentido, desvergonzado y un verdadero alborotador. Sin embargo, para mi sorpresa, los 2 poderosos tíos de Tyler asintieron con seriedad en señal de acuerdo, mientras que incluso su estricto padre parecía resignado, aunque seguía lanzándole una mirada fría a Tyler. Me quedó claro que los días privilegiados de Randolph habían terminado. Mientras tanto, el propio Randolph apenas recordaba cómo había llegado a casa. Solo sabía que se despertó y encontró su auto estrellado contra la barandilla de un puente. Llamó a su asistente para que se encargara del desastre. Lo llevaron rápidamente a un hospital privado. Una pequeña herida en la frente por fragmentos de vidrio rotos. La noticia se extendió rápidamente y una multitud se reunió ansiosa afuera de su habitación. Afortunadamente, después del tratamiento, el médico les aseguró a todos que solo era una lesión menor. Wendell habló primero. Randolph, ¿no ibas a ver hasta si esta noche? ¿Cómo terminaste en un accidente? Te lo dije antes, esa foto en línea probablemente era solo para provocarte, porque ibas a exceso de velocidad. La mente de Randolph volvió de inmediato a esa imagen provocativa en línea, su corazón se encogió dolorosamente. Siempre había asumido que su trato frío le daría una lección a Stacy, haciéndola dejar de usar las rupturas como amenazas. Nunca imaginó que realmente pasaría página tan rápido. Randolph recordó vívidamente el día que Stacy había mencionado por primera vez la ruptura. En ese momento había estado ayudando a una Ashley borracha a salir de un bar. Incluso se había preguntado brevemente si su aceptación pasiva del afecto de Ashley afectaría a Stacy. Sin embargo, había desestimado arrogantemente la preocupación. Mientras se iba, sin embargo, había escuchado a Stacy decir con decisión: no quiero a un hombre que ha sido mancillado. Cuando Stacy lo había llamado más tarde había dudado, pero finalmente respondió. Se hizo evidente de inmediato que ya lo había escuchado todo. El primer instinto de Randolph había sido encontrar a la persona que lo traicionó,
pero nada de eso importaba más. Desde ese momento Stacy realmente había seguido adelante. Stacy estaba llorando incontrolablemente, desconsolada, completamente destrozada por la noticia. Randolph nunca la había escuchado llorar de esa manera antes, la primera vez que conoció a Stacy. Llevaba un atrevido vestido rojo sin tirantes, deslumbrantemente hermosa e irradiando una mezcla de delicada gracia y confianza. Había estado de pie en medio de una multitud de jóvenes admiradores, su ligero ceño indicaba que estaba acostumbrada, tal vez incluso aburrida, con tanta atención. Randolph escuchó a alguien cercano hablar sobre sus impresionantes antecedentes familiares, maravillándose de su llamativa belleza, observando su comportamiento orgulloso y ligeramente mimado desde lejos. Randolph sintió que su corazón se conmovía por primera vez. Más tarde, cuando la fiesta terminó, Stacy había sido acorralada por un hombre borracho. Randolph inmediatamente dio un paso al frente protegiéndola haciendo que el hombre se fuera del lugar. Todavía lo recordaba vívidamente al notar cómo las orejas de Stacy se enrojecieron levemente de vergüenza, incluso con la diferencia de 5 años, Randolph no pudo reprimir los sentimientos que crecían en su interior. En ese momento Ashley ya lo había dejado, y Randolph se vio arrastrado a una relación con Stacy, inseguro al principio de cuánto duraría. 3 años pasaron en un instante y permaneció fiel a su lado, pero cuando Ashley regresó, sus emociones se confundieron, enredadas por los ecos de su pasado compartido. Randolph permitió que Ashley volviera a su vida como solo una amiga, convencido de que tenía control sobre sus sentimientos. Stacy había discutido con él repetidamente sobre la presencia de Ashley, pero le encontraba sus preocupaciones agotadoras. La noche en que Stacy declaró que quería romper, Randolph lo descartó como otro arrebato fugaz. Incluso cuando ella cesó toda comunicación después, creyó que era solo otra fase de tratamiento silencioso, pero ahora, los ojos de Randolph se enrojecieron. Afligidos y perdidos, las personas cercanas intercambiaron miradas inquietas, disculpándose rápidamente para evitar la tensión, dejando solo a Wendell a su lado. Aunque Randolph se mantuvo firmemente en control de la empresa de su familia, tenía muchos medio hermanos, lo que hizo que la noticia de su colapso emocional fuera lo suficientemente sensible como para guardar silencio. Ella se casó, Randolph susurró de repente, apenas dándose cuenta de que había hablado en voz alta. Siempre había sido sereno, cuidadoso de no exponer la vulnerabilidad, especialmente en asuntos relacionados con los negocios. Admitir una pérdida tan profunda abiertamente era completamente impropio de él. Wendell pareció aturdido. ¿Ella realmente se casó? ¿Con quién? Observando la expresión devastada de Randolph, Wendell pensó en silencio para sí mismo que tal vez no era demasiado tarde, tal vez podrían recuperarla de alguna manera. Tyler, Randolph respondió en voz baja, mirando fijamente por la ventana. Wendell se quedó en silencio de inmediato. Lo entendió entonces con dolorosa claridad, que Randolph y Stacy habían terminado de verdad. No tuvo el corazón para decirlo en voz alta. Después de dudarlo un poco, Wendell salió a buscar algo de comida, dejando a Randolph solo. Cuando la puerta se cerró suavemente, Randolph sacó su teléfono, intentando escribirle a Stacy, pero apareció una notificación. Ya no eres amigo de este usuario. Stacy ya lo había eliminado, explicando por qué no podía acceder a sus cuentas de redes sociales. Si se hubiera comunicado antes, si hubiera reconocido sus errores antes, ¿las cosas habrían terminado de manera diferente? Abrumado por el arrepentimiento, Randolph finalmente dejó caer las lágrimas, cubriéndose la cara. Recordó dolorosamente el día que Stacy había sollozado por teléfono. En lugar de consolarla, le espetó con impaciencia, ¿ya terminaste? Su largo silencio posterior marcó el final irreversible de su relación. El día de mi boda con Tyler, asistieron muchos invitados, aunque curiosamente, no aparecieron muchos de nuestro antiguo círculo social. Aún así, el salón de banquetes estaba animado y lleno de calidez. Para mi sorpresa apareció Randolph. Se veía notablemente más delgado, desgastado en comparación con antes. Había oído que Ashley se había ido al extranjero otra vez, aunque no sabía por qué. Su familia se había arruinado hace años, y siempre había sido la influencia de Randolph lo que le permitió seguir siendo aceptada socialmente. No hace mucho, incluso había oído a otros burlarse de Ashley por intentar seducir a un estudiante extranjero en el extranjero. Randolph parecía aún más exhausto y demacrado que la última vez que lo había visto. Cuando Tyler subió al escenario primero, parecía visiblemente nervioso, medio bromeando con sus amigos. No dejes que se escape en el último minuto. Sus amigos cercanos estallaron en risas. Relájate, Tyler. La tenemos vigilada, lo tranquilizaron juguetonamente. Incluso mientras Tyler avanzaba, miró repetidamente hacia la entrada, esperando ansiosamente mi llegada. Cuando las puertas del salón de banquetes se abrieron y entré, la sonrisa de Tyler se
Ensanchó con alegría, mi esposa es absolutamente impresionante, declaró en voz alta, lo que provocó risas y aplausos cariñosos de sus tías y parientes mayores, mientras la música llenaba suavemente la habitación, caminé con paso firme hacia él, parándome frente a Tyler, su mirada fija profundamente en la mía, y de repente las lágrimas corrieron por sus mejillas, avergonzado, rápidamente se cubrió los ojos y bajó la cabeza. En la audiencia, su abuela y tía se secaron sus propios ojos nublados. Conmovidas por su genuina emoción, di un paso adelante y lo abracé suavemente, cerca. Mi padre negó con la cabeza, divertido y ligeramente incrédulo, niño, ¿por qué lloras? Soy yo quien entrega a mi preciosa hija, y ni siquiera yo he derramado una lágrima todavía. Tyler rió suavemente secándose las lágrimas, cuando la mano temblorosa de mi padre colocó la mía en el agarre de Tyler. Los dedos de Tyler temblaron ligeramente mientras se aferraba con fuerza, durante el intercambio de anillos. Tyler hizo una breve pausa para calmar sus nervios, finalmente logró deslizar el anillo suavemente en mi dedo. Con ese gesto, nuestro matrimonio se hizo oficial. Bajando del escenario de la mano, mis ojos se posaron en Randolph, sentado tranquilamente en el rincón más alejado. Incluso desde lejos, pude ver sus ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Después de la ceremonia, durante el animado brindis, Randolph desapareció, se había ido sin decir palabra. La celebración continuó alegremente. A nuestro alrededor, las copas tintineando y las risas alegres resonando por todo el salón. Finalmente, Tyler y yo decidimos escabullirnos silenciosamente con nuestro padrino y hechos honor a nuestro nuevo hogar. Tyler se adelantó para buscar el auto mientras yo esperaba cerca. Parada allí, escuché una voz familiar desde el lujoso Maybach estacionado cerca. Randolph hablaba en voz baja, su tono bajo y áspero mientras se dirigía a Wendell dentro del auto. Envié a Ashley porque cruzó la línea al confrontar a Stacy. Randolph confesó en voz baja, a veces me pregunto, si Ashley no se hubiera interpuesto entre nosotros, habría sido yo quien estuviera junto a Stacy hoy. Se veía impresionante hoy, radiante más allá de las palabras, pero ya no era mía. Incapaz de soportar escuchar más, me di la vuelta en silencio. Y subí al auto de Tyler mientras conducía. Una sonrisa permanente y alegre iluminó su hermoso rostro. Mis pensamientos se remontaron a esa mañana temprano cuando llegó a recogerme de la casa de mi familia, vestido con un traje blanco impecable. Su cabello oscuro cayendo desordenada pero encantadoramente sobre su frente, entró corriendo en la habitación y me levantó sin esfuerzo en sus brazos, celebrando como un caballero victorioso que regresa de la batalla. Vítores y risas estallaron a nuestro alrededor, ahogando todos los recuerdos de tristeza. Sí, me dije a mí mismo en silencio, el pasado realmente pertenecía al pasado. Cuando llegamos a nuestra villa, Tyler no perdió el tiempo en absoluto. Al anochecer ansiosamente había despedido a todos, prácticamente arrastrándome a nuestro dormitorio. Su camisa blanca se deslizó con gracia de sus hombros, revelando su espalda suave y tonificada. Hombros anchos que se estrechaban perfectamente en una cintura delgada. Incluso sin ver su rostro, su fuerza juvenil y vitalidad eran imposibles de ignorar. Suavemente tomó mi mano y la presionó ligeramente contra sus firmes abdominales. Sus cálidos labios encontraron rápidamente los míos en la pacífica quietud de la noche. Suspiros suaves y contenidos se mezclaban armoniosamente con la luz de la luna que entraba por la ventana. Su amor ferviente y profundamente sincero antes de caer en un sueño reparador. Una cita que leí una vez me vino claramente a la mente, que la próxima vez que lloremos, sea de pura felicidad. El punto de vista de Tyler. La primera vez que Tyler vio a Stacy fue en el patio iluminado por el sol de la villa de su familia. Había ahuyentado a todos los demás que se agolpaban alrededor y levantó la vista casualmente, viéndola holgazaneando perezosamente en el balcón, vestida con pantalones cortos sencillos y una camiseta sin mangas holgada, su cintura delgada. Sus piernas elegantes y su cabello suavemente suelto eran cautivadores, manteniendo su atención sin esfuerzo, tal vez sintiendo su mirada persistente. Stacy se levantó rápidamente y desapareció en el interior. Originalmente, Tyler tenía la intención de pasar su visita en un hotel, sintiendo lo más apropiado ya que ahora era un adulto, pero la imagen fugaz del delicado rostro de Stacy lo cambió todo. Curiosamente, Stacy parecía desconfiar de él. Desde el día que se mudó, ella evitó comer abajo. Incluso el ama de llaves comenzó a murmurar sobre la repentina ausencia de Stacy de las reuniones familiares. En su última noche en la villa, Tyler regresó tarde e inesperadamente se encontró con Stacy en la cocina, bebiendo agua adormilada. Parecía aturdida, claramente confundiéndolo con otra persona. Después de dejar su vaso, tropezó suavemente con su pecho, sus brazos envolviéndose cómodamente alrededor de su cintura, murmuró algo ininteligible.
Pero Tyler estaba demasiado distraído por su leve fragancia y la forma en que su corazón se aceleró salvajemente ante su inesperada cercanía. La próxima vez que Tyler escuchó el nombre de Stacy fue a través de una conversación escuchada por casualidad entre su madre y la madre de Stacy, que estaban discutiendo sobre el nuevo novio de Stacy. Tyler apretó los labios en una línea apretada, permaneciendo en silencio a pesar de los feroces celos que ardían en lo más profundo. Stacy estaba en ese entonces, la universidad, y se obligó a sí mismo a enterrar sus sentimientos, creyendo que no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, durante las vacaciones de verano, encontraba razones sutiles para visitarla en su casa, siempre confirmando lo mismo. Stacy seguía siendo cautelosa con él. Finalmente, incapaz de reprimir sus emociones por más tiempo, Tyler contrató a alguien para que investigara discretamente a Randolph. Cuando supo la verdad sobre la complicada relación de Randolph con Stacy, Tyler se acercó de inmediato a su madre y le confesó sus sentimientos ocultos durante mucho tiempo. Decidido, insistió en que le organizara una cita a ciegas con Stacy. Naturalmente ella se negó al principio, sorprendida por su audacia. «Si no puedo casarme con Stacy, entonces nunca me casaré con nadie», declaró Tyler con firmeza. Su madre, visiblemente molesta, espetó: «Como quieras». Tyler miró a la multitud curiosa que escuchaba a escondidas desde la sala de estar y bromeó levemente: «Bueno, si no me caso, tal vez me convierta en un rompehogares». Finalmente su persistencia dio sus frutos, y su familia aceptó a regañadientes organizar la cita, sin querer correr ningún riesgo. Escándalo: inesperadamente Stacy misma tomó la iniciativa esa noche, sorprendiéndolo con un beso. A partir de ese momento todo encajó a la perfección. Tyler desempeñó el papel de un novio devoto de manera tan convincente que Stacy rápidamente bajó la guardia y lo aceptó de todo corazón. Una noche, después de que Tyler golpeara a un alborotador borracho, temió que Stacy se asustara y lo dejara. Por un momento, se sintió completamente indefenso, pero Stacy simplemente sonrió suavemente, alborotándole cariñosamente el cabello. En ese instante, la pura luz blanca de la luna de su juventud brilló intensamente sobre él una vez más, iluminando su corazón tan claramente como lo había hecho ese verano cuando tenía 18 años. A partir de ese día, los futuros de Tyler y Stacy estuvieron entrelazados para siempre. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios a continuación. No dudes en compartirla y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.